Un placer por venir. Gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, como acaba de decir Clara, el título de la charla tiene relación con un campo en el que estoy además inmerso los últimos 2 años de una manera muy intensa, aunque ya había trabajado antes, y que tiene que ver incluso con mi propia biografía, porque mi primer trabajo fue en la Cámara Santa, fueron muchísimas horas allí y es un lugar que siempre me ha fascinado desde niño, ¿no? En el que he pasado miles de horas, literalmente, y en el que he conocido también a mucha gente, a muchos investigadores, y eso casi estaba en mi ADN y en algún momento tenía que abordar en serio, desde mi campo, que yo me dedico sobre todo al siglo XIX y XX, qué pasó en este lugar, sobre todo en relación a las grandes exposiciones en que este tesoro y otros tesoros españoles estuvieron, sobre todo en el primer tercio de ese siglo, ¿no? Bueno, aquí tenemos precisamente una imagen bueno, que tiene mucho que ver también esa museografía, que no es la actual, ¿eh? Luego acabaré con una imagen del estado actual, tiene mucho que ver, ya digo, con esa trayectoria. Y bueno, vamos a ver también cómo las exposiciones en las que estuvieron las joyas de la Cámara Santa, fuera de su lugar natural, que es ese recinto de la catedral, tienen que ver además en algunas ocasiones no solamente con los eventos culturales, con los fenómenos, con las grandes citas culturales, sino también con otras más dramáticas, ¿no? Y ahí lo dejo porque luego hablaré de ello. Y precisamente esa foto que tenemos en el centro del Arca Santa en Madrid, y el Museo del Prado a la derecha, será casi al final de nuestra charla, ¿no? Es un milagro que esté ahí la Cámara Santa después de todos los avatares que pasó en el siglo XX. Sabemos que es un edificio del que no tenemos la data, ni sabemos que es del siglo IX, pero no sabemos ni siquiera de qué momento, y su origen. Pues hay distintas teorías, pero está claro que ya desde la Edad Media, en un momento indeterminado, acoge el tesoro, primero de la monarquía asturiana, que luego va acumulando distintas donaciones, legados episcopales, y que, bueno, que sigue cumpliendo esa función, aunque también hay que recordar que una parte importante del tesoro está en el Museo de la Iglesia, ahora se llama Museo de la Iglesia en Asturias. Ha cambiado la denominación, y bueno, pues también eso hay que señalarlo, ¿no? Bueno. Vamos a viajar un poco en el tiempo y esta fotografía nos permite ver 2 décadas antes de que todo empezara a complicarse en exceso, después de muchísimo, muchísimo tiempo. En el principio hace poco más de un siglo, esta es la vista que tomó Celso Gómez Argüelles desde la torre de la catedral. Lo que vemos al fondo en el plano medio es la calle General Elorza. Y al fondo, precisamente, el seminario conciliar que en aquella época, ya digo, había puesto en marcha poco antes, pocos años antes, ya digo, Ramón Martínez Vigil, y que, bueno, acabaría siendo cuartel, ¿no? Hoy es Campus de Humanidades, ¿no? Bueno, en esos años llega a la catedral, para poner un poco en contexto, un personaje que además hace poco fue objeto también de una conferencia que preparé, que es José Cuesta, que suele aparecer en la historiografía sobre la catedral. Fue deán al final de su trayectoria, pero siendo joven y después bueno, era asturiano, de la villa, de Villaviciosa, después de una muy buena formación, incluida la Universidad de Salamanca, en ese periplo académico. Bueno, él desde el cargo de arcipreste prácticamente se va a ocupar de muchísimas cuestiones como historiador, como investigador y como promotor de obras que tienen que ver también con lo que vamos a tratar, ¿no? Una persona que se involucró durante prácticamente medio siglo y que tuvo que primero intervenir para poner en valor y luego recuperar y recomponer la Cámara Santa después de todo lo que fue pasando. Y eso que no conoció lo que luego en los años 70 también pasaría con el tesoro cuando fue robado y destruido, ¿no? Bueno, aquí tenemos una planta que me gusta especialmente de la catedral, porque no solamente está la catedral ahí, están sus vecinos, esas otras 2 grandes fundaciones monásticas, de San Vicente y San Pelayo,
que nacieron prácticamente al unísono, casi, y que luego van a ir diferenciándose, serían esos grandes señores feudales de la iglesia asturiana. Y precisamente aquí tenemos este minúsculo edificio que va a condicionar la Cámara Santa, la propia morfología, la circulación y muchas otras cosas en la catedral actual, ¿no? Bueno, antes de llegar a las exposiciones tenemos que entender cómo fue la Cámara Santa, y aunque es un lugar que tiene bastantes más de 1000 años, no hubo una representación de ningún tipo, ni dibujada, o no la conocemos, ni pictórica, ni de ningún tipo, hasta el siglo XIX. Vamos a hacer un brevísimo repaso para ver cómo estaba, sobre todo, amueblada y cómo estaban las joyas de la Cámara Santa en esas tomas. Esta es la primera fotografía que se tomó de la Cámara Santa y se tomó en 1866 y la hizo uno de los mejores fotógrafos de la época, Jean Laurent. A la Catedral de Oviedo siempre llegaron personajes muy interesantes, este fue uno más de esa larga lista. Y antes de él hubo otros fotógrafos, pero no había capacidad técnica para tomar un interior tan oscuro, para fotografiar un interior tan oscuro y tan complicado. Seguramente Charles Clifford, que estuvo en la catedral la década anterior, en los años 50 del siglo XIX, no tenía esa capacidad. Recordemos que ambos fotógrafos estuvieron asentados en Madrid, trabajaron para la Casa Real, bueno, además aquí son bien conocidos, sobre todo Clifford, porque bueno, tenemos las primeras fotos de Asturias, las tomó Clifford, que conozcamos, ahí están en el Museo de Bellas Artes, pero Jean Logan, que sucedió incluso en el estudio, en la carrera de San Jerónimo en Madrid, delante de las Cortes, ahí estuvieron en el mismo estudio, o sea, que lo heredó, vamos a decirlo así, no es que lo heredó, lo alquiló o lo que fuera, pues ya digo, ya fue en una década en la que, bueno, él experimentó muchísimo y era posible fotografiar esos interiores y por eso se hizo esta fotografía. Y en ella vemos el aspecto de la Cámara Santa que tiene en 1866, es consecuencia de las reformas que se habían hecho después de la Guerra de la Independencia. Hay mucha oscuridad, yo me sumergí mucho en ese asunto en relación a lo que pasó en la catedral cuando fue tomado como cuartel, y bueno, pues está claro que se escondió el tesoro, porque si no, no estaría aquí, eso está claro. Y bueno, pues hubo algún tipo bueno, de abandono durante años del lugar, porque una vez unos años después de que ya los franceses se marcharan de aquí y sobre todo de que se empezaron a poner las cosas otra vez en su sitio, se hablaba del mal estado de la Cámara Santa. También pudo ser por el avance del tiempo y el deterioro, porque lo que había hasta esa fecha que no tenemos dibujado ni fotografiado, aunque sí tenemos un resto al que me voy a referir ahora, pues responde a la época de la Contrarreforma. Es decir, por ejemplo, el primer mueble que contenía reliquias y buena parte de las joyas de la Cámara Santa, del que quedan unos restos hoy en el Museo de la Iglesia, quizás sea uno de los primeros, esto lo ha investigado Javier González Santos, uno de los primeros, si no el primer mueble ya de ese periodo de la Contrarreforma, después de Trento, ¿no? Donde volvió a tomar auge el tema de los relicarios, ¿no? Y los que vemos ahí fueron encargados, esto es un aspecto también, la otra parte, ¿no? Para darnos cuenta que la Cámara Santa estaba llena de muebles, de objetos en la sala apostolar, había ese zócalo, había cuadros en las paredes, estaba por supuesto todo enlucido, no tiene nada que ver con cómo la vemos ahora, ¿no? El responsable de todo ello es este obispo, que además firmó el manifiesto de los persas, que es Ceruelo de la Fuente. Teruelo de la Fuente, además, es el que puso el pavimento que tenemos en la catedral. Está enterrado justamente, hay una cruz de los ángeles delante del altar mayor. Ahí está su tumba, no se conserva la tumba, la marca donde está enterrado. Y bueno, este es el mejor retrato de la iconoteca episcopal que hizo Vicente López. Y bueno, pues sucedió a otro obispo bueno, que también se llamaba Gregorio como él, y Hermida, y que le habían tachado de colaboracionista con los franceses. Quizá eso también repercutió en que se salvara el tesoro, que no, aunque perdimos los tapices y otras cosas que hubo en la catedral de los que tenemos muy poca información, pero bueno, tenía un sesgo muy diferente y es el que emprende las reformas hace 200 años más o menos, que dieron lugar a lo que veíamos en esta foto.
¿vale? A esos muebles, en los laterales, donde, claro, en esa foto no estamos viendo las joyas de la Cámara Santa, ¿m? Estamos viendo los muros enlucidos, todos esos muebles que en la otra parte, ese zócalo, lámparas, limosneros, de todo un poco, ¿no? Vemos el Arca Santa, eso sí, aunque esté parapetada prácticamente tras esa verja, hubo muchos cierres, vemos sillas para esos custodios. Hola. Esos custodios muchas veces ya digo que estaban siempre en la órbita eclesiástica y que vamos a ver ahora en un dibujo, ¿no? Bueno, también un brevísimo apunte, ¿no? En ese siglo XIX, en el periodo romántico en el que estamos ahora mismo, del que estamos hablando, sí que la Catedral de Oviedo entró de lleno en el imaginario del romanticismo español, el romanticismo plástico, y todo ello fue de la mano de Genaro Pérez Villamil, muy bien conocido también gracias a investigaciones profundas y bueno, a su presencia, por ejemplo, también aquí en el Museo de Bellas Artes tenemos un fondo muy importante de Villamil. Esta obra les pertenece, por cierto. Y bueno, Villamil, aunque luego reelaboraba las obras en clave romántica, es decir, fabulándolas, etcétera, también tomó muchos dibujos y acuarelas al natural de la catedral, del conjunto catedralicio, de Suima Fronte, esta acuarela preciosa, o sea, nos muestra la catedral como era en aquel momento. Y bueno, y se sumó a otras piezas, perdón, a otras creaciones como esta de Barroeta, bueno, que recoge una vista, por ejemplo, del claustro de la catedral en un horizonte cronológico parecido, ¿no? Otros artistas, por ejemplo, José Uría y Uría, esta es una obra depositada por el Museo del Prado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, se recrearon en otras piezas de la catedral, en este caso la puerta norte, el famoso arco del Rey Casto, bueno, que además dio nombre incluso a la pieza, ¿no? Antes hablaba de cómo Jean Logan tomó esa primera fotografía en los años 60 del siglo XIX, pero en la década anterior Charles Clifford, un fotógrafo británico que estuvo asentado en Madrid, también recorrió la catedral, incluso fotografió el claustro y el entorno catedralicio y la torre. Y también, volviendo a Villamil, en este mismo periodo, Villamil, ahí vemos además a un clérigo sentado en esas mismas sillas que veíamos antes, tomó ese primer dibujo que tenemos, este es el primer dibujo que conocemos del interior de la Cámara Santa, en el que vemos muy destacado, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el apostolado, esas grandes joyas, desde luego de la escultura medieval en general. Y luego vemos, bueno, también esos muebles que acabamos de reconocer en la fotografía de Logan. Intuimos que ahí detrás está el arca, pero no vemos otras cosas. Al año siguiente, otro dibujante, José María Abrial, y esto es de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, volvió a hacer un dibujo más parecido, aunque con mucha más precisión en las líneas, que nos permite ver, aparte del apostolado, detrás de esa reja, de ese cierre, el arca santa y esos muebles que contienen el relicario. Recordemos que desde una fecha indeterminada no hay nada dentro del arca santa, no sabemos en qué fecha se vació definitivamente y se metieron las reliquias en relicarios modernos, en arquetas y otro tipo de relicarios, ¿no? Todos ellos estaban ahí. El visitante entraba dentro del camarín y se le iban mostrando esos relicarios, es decir, esos muebles se abrían cuando tenían que abrirse, pero no estamos viendo las joyas que todos tenemos en la cabeza de las que vamos a hablar a continuación. Eso no quiere decir que a los dibujantes, como en este caso Abrial, en este momento ya del 19, desde luego, estas joyas tan conocidas que ya habían sido descritas, por ejemplo, por Ambrosio de Morales, tan precisamente en el siglo XVI, aunque eso se dio a conocer más tarde, no le sacaran las joyas y bueno, hicieran esos dibujos de la Cruz de los Ángeles o de la Cruz de la Victoria, además del Arca Santa, ¿no? Que estos dibujos son maravillosos y pertenecen a la Real Academia de Bellas Artes, ¿no? Siguiendo en el tiempo, antes de llegar a las exposiciones internacionales, tenemos aquí otra imagen, en este caso que apareció grabada en 1865, muy similar, aunque el punto de vista sea ligeramente diferente, donde vemos un mueble que no es el mueble real
no es el mueble real, porque los muebles reales los tenemos fotografiados y dibujados y son esos hasta que se quitan en el momento que voy a indicar a continuación. Es decir, aquí hay una fabulación. Vemos la Cámara Santa, se exageran también sus dimensiones por el punto de vista. La reja no es exactamente así, también el artista la prolonga a capricho y se coloca únicamente un mueble relicario que no es el que había. Esto está dentro también de esa estética, ¿no? Lo mismo que pasa en 1877 con motivo de la visita del rey Alfonso XII, cuando en la maravillosa publicación La Ilustración Española y Americana, además parece que vienen del Vaticano, ahí al fondo, no caben todos esos ahí, ¿no? Ahí está la comitiva real, encabezada por Alfonso XII, que por cierto se había alojado bueno, en una de sus visitas de aquí a Oviedo, en Villafría, en la quinta del barón de Longoria Carvajal, que era el alcalde de la época. Tenía una finca impresionante, estuvo unos cuantos días. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Y bueno, otra vez muy monumentalizado el apostolado de la Cámara Santa, ¿no? En aquellos años también, esto fue promovido por Amador de los Ríos para su maravillosa publicación sobre los monumentos de España. El Arca Santa también es objeto de este tipo de dibujos, ¿no? Logan, también, que antes acabo de enseñar su toma fotográfica del interior, conocido, bueno, estuvo tanto tiempo en España, murió aquí, que al final era conocido no como Jean Logan, sino como Juan, Juan Laurén, además se decía en español. Insisto, tomó esa primera fotografía y en aquel montaje que había hecho promovido el obispo Cereulo de la Fuente, no se desechó todo lo anterior, todo aquello que estaba desde el siglo XVI, que no sabemos cómo resultó afectado por la Guerra de la Independencia en ese periodo 1808-14, pero estos relieves que veis aquí, no sé si, sí, estoy viendo el cursor, vale. Estos relieves que están ahora en el Museo de la Iglesia son lo único que nos queda del primer mueble expositor del 16. Antes de eso, ¿qué hubo? No lo sabemos. Seguramente arcones, cajas, muebles más pequeños, pero estos no se desecharon y están estudiados por el profesor Javier González Santos. Aquí vemos bien, insisto, que el Arca Santa está ahí, en su mismo sitio de siempre, y en estos armarios, por supuesto, estaban las cruces, y la caja de las ágatas y otras muchas cosas. También Logan reparó en el enorme valor de esas joyas cuando se las enseñaron y decidió fotografiarlas. Y aquí las tenemos. Esto es muy importante para que luego fuese conocido y divulgado. Y en este caso eligió el reverso de ambas cruces. Desde luego, sobremanera el de la Cruz de los Ángeles, ¿no? Ahí lo tenemos, con esos ángeles que ya le acompañaban en aquella época. Ese montaje hecho en los años 20 del siglo XIX apenas duró un siglo, porque la entrada de José Cuesta, del que antes he puesto un retrato como arcipreste, que encontró su colaborador necesario en el archivero Arturo de Sandoval. En aquella época la catedral estaba dirigida, el cabildo estaba dirigido por el deán Arbolella, que sabéis que fue una figura muy señera de la Iglesia española de la época y estaba también, yo creo que en otras cosas dejaba hacer, pero los que realmente tomaron el mando de estas cosas, es decir, definitivamente poner en valor la Cámara Santa y su relicario y también su joyel, fue gracias a una intervención muy profunda que significó cerrar durante prácticamente 2 años la Cámara Santa. Y además tuvieron pues, el muy buen criterio de publicar en varios volúmenes las memorias de lo que habían hecho, de cada uno de sus trabajos, de cada una de esas acciones restauradoras. Para ello contaron con la colaboración, por ejemplo, de Víctor Evia, que había estado un tiempo en Italia y que bueno, se enfrentó por primera vez también a ese lugar, aunque desgraciadamente tuvo que hacerlo después de una manera más dramática. Fruto de aquella intervención, desde luego, uno de los principales resultados, aparte de cambiar totalmente el montaje, quitar aquellos zócalos, a aquellos muros enlucidos, fue intervenir directamente el apostolado, que estaba lleno de capas de aceites y de todo tipo bueno, de pintarrajos casi, ¿no? Y bueno, que ocultaron el valor enorme del apostolado y luego a partir de ahí fotografiarlo, ¿no? Estas fotografías son de Ramón García Duarte.
que no se conservan los originales, sí están en prensa y en algunas publicaciones, y bueno, se conservan pocas fotografías y de otro tipo de este maravilloso fotógrafo que también quebró en la Guerra Civil, ¿no? Resultado de aquella intervención es la imagen con la que abría la charla, la que estaba en la cubierta, que cambió totalmente la visión de la Cámara Santa, despejó toda la sala apostolar, aunque había algunos objetos muy diferentes, ya digo, a los que se veían en las imágenes anteriores. Por ejemplo, también no se desecharon esos relieves del mueble expositor del siglo XVI, que los veis que están aquí expuestos y que en sí mismos tienen mucho valor porque habían estado en contacto también con las reliquias, son relicarios. Y bueno, a partir de ahí también se encargaron vitrinas, perdón, siempre esto es lo más caro siempre, ¿no? Las vitrinas siempre es un problema muy importante para cualquier instalación museográfica, porque se tienen que hacer a medida, porque son muy caras y sigue siendo así el mundo vitrina, ¿no? Y no sé si os dais cuenta que sí, hay en esas vitrinas laterales que están hechas a medida y que permitían también un recorrido en el que el visitante entraba siempre al camarín y daba la vuelta. Ya no están esos muebles tapando esos muros laterales, está todo mucho más ordenado y despejado y ya se va asemejando más a la idea de museo, aunque no lo sea. Ahí estarían la caja de las ágatas y otros relicarios, aunque no los veamos desde aquí, pero es muy curioso cómo se presentó en el primer momento, cuando acabó toda esa reforma en 1921, las cruces, que por cierto, en ese momento se decidió la Cruz de la Victoria a la parte derecha, la Cruz de los Ángeles a la parte izquierda, pero no están en vitrinas porque todavía no estaban hechas y van a tardar varios años en hacerse. Y va a haber mucha problemática para dotar la Cámara Santa de las vitrinas adecuadas. Es sorprendente, ¿no? Es la primera vez desde hace poco más de un siglo vemos el joyel de la Cámara Santa. Antes se enseñaba, pero en esos armarios bien guardadas, bien custodiadas, siempre había custodios, ¿no? Esta foto es mucho más desconocida y nos permite ver el estado de la Cámara Santa en 1924 con esos canceles que también se habían fabricado para ese montaje museográfico, para ambientar también con ese estilo prerrománico. Vemos mucho mejor el zócalo casi donde se asientan esas vitrinas que tenían luz, tal y como hemos visto en las fotografías, el Arca Santa en su sitio y todavía había muchas cosas por hacer. Este es el aspecto, también estas fotos son muy desconocidas, del interior de la catedral en esos mismos años, ¿no? Ahí detrás de esa parte sur de la catedral, de ese arco, desde donde en ese balcón, sabéis, se enseñaba desde ahí el Santo Sudario, ahí detrás sucedía todo esto, ¿no? Y esta también es una foto del año 23 en la que se ve esa puerta de la antecámara que da lugar a la Torre de San Miguel, así bautizada posteriormente, y luego a la sala apostolar, ¿no? Vemos otra imagen de más detalle. Y de esto pasamos a esto poco después, pocos años después, más bien bordeando el año 30, y ahí veis ya novedades. Bueno, vemos que en la sala apostolar también todavía hay algunos arcones y algunos objetos expuestos que no cabían dentro de esas vitrinas, pero lo que estamos viendo al fondo son dos maravillosas vitrinas que por fin pagó el Marqués de Aledo, bueno, del bancorrero, de su bolsillo, que son dos diseños impresionantes y que son vitrinas bueno, que están hechas, por supuesto, a medida para la Cruz de la Victoria y la Cruz de los Ángeles, aquí cambiadas de posición, no sé si os dais cuenta. Y bueno, pues son vitrinas que además eran rotatorias, tenían luz eléctrica. Esto era un auténtico artefacto, ¿no? Era o sea, entrar en la Cámara Santa, además con una luz muy bien dirigida, luz eléctrica, y bueno, con esas vitrinas tan impresionantes para las joyas. Esto es lo que voló en la Cámara en el 34, en 1934. Este es el último montaje, esto llega justamente hasta la Revolución de Octubre. Todo esto se viene abajo a la cripta de Santa Leocadia, ¿no? Bueno, una vez llegados a ese momento, bueno, todos esos trabajos que había promovido José Cuesta y Sandoval, bueno, permitidos también por el deán y, bueno, y por el obispo, pero sobre todo por el deán Arbolella, hicieron que la Cámara Santa empezara a estar, insisto, muy bien fotografiada, también el apostolado, y que empezara a circular cada vez más pues en los ámbitos académicos y, bueno, pues evidentemente que fuesen observados como nunca se habían visto, lógicamente, ¿no?
En el final de ese largo periodo de la restauración, cuando estaba todavía en descomposición, sabéis, llegó ese gran momento de las exposiciones internacionales y la de Barcelona, que duró bastante, pues tuvo una sección, bueno, esto es Montjuïc, desde Montjuïc, aquí está el cartel de la exposición, un cartel maravilloso que da idea de esa gran exposición al modo decimonónico, pero que quiso ser también un lavado de imagen para un régimen al que le quedaba muy poco tiempo. Tuvo una gran sección que se llamó El arte en España, que estuvo en el actual sede del MENAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se inauguró para la ocasión en Montjuïc, y esa exposición reunió casi 5.000 piezas, las 5.000 piezas más importantes del arte religioso español, todos los grandes tesoros catedralicios, monásticos, todo ello se llevó a Barcelona. Una parte a Barcelona y otra a otro sitio del que lo haré a continuación. Este es el aspecto de algunas de esas salas. Y bueno, pues evidentemente bueno, fue una ocasión única. No creo que se pueda volver a repetir algo así. Pensad cómo era el transporte en aquella época, que esto es una cosa que siempre me preocupa. Cómo era la poca experiencia que había, o sea, porque las obras se llevaron en tren. En tren desde los distintos puntos. Y bueno, hoy está prohibidísimo. Por supuesto, no se puede llevar las obras de arte en ferrocarril. En aquella época era el principal transporte, la red principal, ¿no? Y bueno, pues evidentemente se hizo un inmenso esfuerzo inversor. Y bueno, pues la Catedral de Oviedo ocupó un lugar muy relevante en esa gran exposición internacional de Barcelona en la subsección dedicada al arte en España. Allí estuvieron varias, fijaros un poquitín para que veáis, bueno, ya solamente el enorme esfuerzo en la fabricación de esas vitrinas, de esos soportes expositivos. También se reprodujeron muchos relieves para ambientar también zonas de las exposiciones. Eran muchísimas salas, lógicamente. Y ahora vamos a ir llegando a ver qué es lo que prestó la Catedral de Oviedo, ¿no? Bueno, una de las piezas más reclamadas, yo me acuerdo cuando la reclamó el Museo Metropolitano de Nueva York después de la exposición Orígenes, después de, no sé si os acordáis de Orígenes, Arte y Cultura en Asturias, en la Catedral, en 1993, una gran exposición tipo Las Edades del Hombre. En aquella exposición hubo una pieza del Museo Metropolitano de Nueva York, la Cruz de San Salvador de Fuentes, de Villaviciosa, que está allí desde hace ya mucho tiempo, en los claustros. Y bueno, a cambio de ello, pues bueno, se pagó un dinero y el Museo Metropolitano prestó la pieza y bueno, quería y aspiraba a hacer una gran exposición de arte español medieval en Nueva York. Y bueno, pidieron esta pieza, que es las joyas más, una de las piezas arqueológicas más importantes, desde luego, de su época en general, en la historia, que es la tapa del sepulcro de Itacio, la lauda sepulcral de Itacio, que está en el Panteón de los Reyes, ¿no? En la capilla del Rey Casto, una pieza absolutamente soberbia. Ahí la tenemos en el catálogo del arte en España. Pero desde luego una de las presencias más sorprendentes es la de la propia Cruz de los Ángeles, ¿no? La Cruz de los Ángeles ha salido muy pocas veces de Oviedo, y bueno, en contadísimas ocasiones. También se prestó, no sé si os acordáis, en 2001, 2000-2001, a la exposición Maravillas de la España medieval. Fue muy emocionante cuando estuvo en León. Pero vamos, es muy difícil que pueda volver a prestarse porque, bueno, aparte por su delicado estado, después de todo lo que ha sufrido, bueno, porque es el símbolo de la catedral, de la diócesis, esto es una imagen de la catedral, ¿no? Y ahí la vemos en Barcelona junto con otras piezas, pero además es una de las pocas imágenes reproducidas en láminas, en lámina en catálogo, no era para menos, desde luego, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y tenemos otra fotografía de esos catálogos y vemos perfectamente, por cierto, ese camafeo que luego desapareció en 1934, o sea que tiene un valor documental enorme y vemos cómo está montada ahí sin ángeles. Recordemos que hace un momento acabo de poneros una foto de 1866, esto es 1929, y bueno, pues expuesta sin esos ángeles, ¿no? También la veis ahí a la izquierda, aquí la veis, ¿no? Junto a esta puerta, ahí está con otros objetos, y vemos también cómo sería la circulación en la exposición. A esa muestra fueron varias obras más de la catedral, varias piezas de la catedral y del tesoro.
Y no sé si adivináis, en la zona media de la fotografía estamos viendo otra de las piezas más importantes, desde luego, de la Catedral de Oviedo, que ha sido restaurada, por cierto, hace pocos años, ¿no? El Arca Santa. Y aquí la vemos en la referencia, la pieza número 796, el Arca Santa de las Reliquias, revestida de chapas de plata repujadas, unas grabadas y nieladas, otras con asuntos del Evangelio, especialmente la crucifixión, ¿no? Entonces, Catedral de Oviedo. Ahí la tenemos en otra fotografía de peor calidad, ¿m? Y bueno, pues incorporada a esa exposición. Bueno, vemos el conjunto espectacular de arquetas provenientes muchas de ellas de otras catedrales españolas. Ahí vemos algunas muy conocidas, pero una arqueta que además causó fascinación por otras cosas que voy a comentar y que también forma parte del tesoro de la Cámara Santa, mucha gente lo olvida, es la arqueta de Santa Eulalia de Mérida. Y ahí la tenemos a la izquierda. Es una de las piezas más relevantes de su tiempo y aunque hoy la tengamos en su capilla casi monográfica, en su capilla dedicada a Santa Eulalia desde finales del siglo XVII, incluso en muchos periodos después desde finales del siglo XVII estaba en la Cámara Santa, se llevaba, es parte de la Cámara Santa. Esa arqueta estuvo durante siglos encima del Arca Santa, en un lugar privilegiado. No es para menos, y es una pieza muy, muy relevante de su tiempo, muy bien estudiada y muy conocida, ¿no? Precisamente, ya digo, cuando la explosión de la Cámara Santa, ya digo, la arqueta estaba allí. Aquí tenemos fotografías también que se tomaron de esa pieza número 802 en la Exposición Internacional de Barcelona, que tiene un enorme valor documental. Al mismo tiempo, porque esa exposición de Barcelona se inauguró en la primavera de 1929 y llegó hasta principios perdón, de 1930, aunque bueno, luego se pidió una prórroga para nuestras piezas por una continuación de esa exposición en Barcelona, es decir, que tardó prácticamente un año, estuvo todo fuera. Lo mismo pasó, ya digo, con el tiempo de exposición de la otra gran exposición que se inauguró casi al tiempo, que fue la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que tantas consecuencias tuvo en el urbanismo sevillano, en la historia de la ciudad, y que, bueno, fueron, insisto, exposiciones complementarias, ¿no? En la de Barcelona, aparte bueno, de las piezas que he mencionado y que darían para una conferencia monográfica, había más cosas de la Catedral de Oviedo. Por ejemplo, estaba el díptico de Apión, que no hemos visto en fotografías, y otras piezas del conjunto catedralicio, ¿no? Pero en Sevilla, que esto es quizá un poco más desconocido, aquí tenemos el cartel que hizo Vacarisas, cartel de la exposición internacional. Bueno, saben que se hicieron un montón de pabellones, muchos de ellos exóticos, el pabellón Mudéjar, bien conocido, y luego esa maravillosa plaza de España. Aquí tenemos alguna toma fotográfica del interior, de esa exposición cuidadísima, donde había muchísima pintura, escultura, y piezas de muy diversos periodos. También se hizo una gran exposición donde se invitaron pues a muchas catedrales a prestar piezas. Seguramente hubo muchas presiones del Estado, ¿no? Entonces estaba la dictadura de Primo de Rivera, y ya digo, para hacer esos préstamos, porque bueno, era un riesgo enorme llevar estas piezas en aquella época. Aquí tenemos una sala, vamos poco a poco aproximándonos a lo que nos interesa, en la que al fondo estamos viendo la Cruz de la Victoria. No sé si la estáis visualizando ahí al fondo y debajo a sus pies la caja de las ágatas. Hubo más préstamos a esa exposición, una de las salas más importantes de la exposición que se hizo en Sevilla, casi presidida por esa cruz tan importantísima, fue muy valorado todo esto. Yo investigué mucho todo el tema de, bueno, de cómo fue el traslado, de los plazos, todo esto. Además va a salir alguna cosa pronto sobre ello. Bueno, pues ahí tenemos la caja de las ágatas. También se prestaron otras piezas, por ejemplo, el díptico de la Pasión, que ahora mismo está expuesto en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en la sala 1. También estaba allí el otro díptico, el románico, bueno, y otras piezas más, ¿no? Bueno, en aquella época, 1929-30, el que llegara a Oviedo, en el verano, por ejemplo, del año 29, se encontraría la Cámara Santa casi desvalijada, porque estaba casi todo fuera. No he encontrado referencia a que estuviese cerrada. No estaría cerrada, pero no estaba ni el Arca Santa.
Bueno, todo ello desde luego tuvo que influir en el montaje que hemos visto antes. Una vez vuelto, esas fotografías que no tienen una data exacta, que acabo de poner donde se veía esa museografía tan moderna, esas vitrinas, tuvieron que ser justo después de que todo volviera y se recolocara en el año, a lo largo del año 30. Es decir, entre el año 29 y 30 la mayor parte del joyel estaba entre Barcelona y Sevilla. Y luego las vitrinas se habían demorado muchísimo su fabricación y ya se colocan en una fecha imprecisa, no consta en las actas, pero seguramente todo ese montaje tan moderno que tuvo la Cámara Santa debió durar entre el año 30-31 hasta el 34. Y bueno, pues ahí estaría, este al que me estaba refiriendo. No es anterior, estas fotografías no son anteriores, ¿no? En ese mismo momento, rápidamente, una referencia antes de hablar de la última exposición a la que me voy a referir hoy, aunque hubo más, pero bueno, hay que controlar el tiempo para otra ocasión. Esas fotografías de Ramón Duarte, todas esas intervenciones hicieron que la Cámara Santa fuese un auténtico imán. O sea, si la Cámara Santa es patrimonio de la humanidad, tanto la arquitectura como todo su interior, y es tan conocido, es porque ha habido un trabajo de mucha gente, esas intervenciones restauradoras, y luego pues eso permitió que se estudiara, que se pudiera ver bien, que se fotografiara, y empezó a circular por toda Europa, incluso por América, pues toda esa intervención, ya digo, ya nos permitía ver perfectamente, sobre todo el apostolado, que era una de las cosas más reclamadas, ¿no? Enseguida entró en el debate científico, empezaron a fijarse muchísimo más. Por ejemplo, uno de sus mayores valedores es Kingsley Porter, ¿no? Bueno, que digo, estaba obsesionado con ese apostolado y que ayudó muchísimo ya digo, a darlo a conocer en muchos ambientes científicos, ¿no? Estamos hablando de Harvard. O en la Universidad de Caen, Elie Lambert, que incluso vino a Oviedo a dar una conferencia, es una foto de la izquierda de Lambert en el aula magna de la Universidad de Oviedo, y bueno, pues también un grandísimo especialista en el arte gótico y también que sabía mucho de las estatuas columna, ¿no? De eso habló en la Universidad de Oviedo, y por supuesto Helmut Schlunk, que fijaros el periplo que tuvo, ¿no? Aparte de su universidad, su alma mater, Berlín, pero también está Princeton y sobre todo ese Instituto Arqueológico Alemán, ¿no? A veces no somos conscientes del nivel, ya digo, alcanzado en esos años, y además era muy común, también hay una serie de publicaciones divulgativas que con fotos maravillosas, con una calidad extraordinaria, como bueno, la Cámara Santa es incluida en la colección del arte en España y que tiene unas fotografías maravillosas, tanto del apostolado como de todo el joyel. Evidentemente todos esos eruditos, historiadores, arqueólogos, en esos años en que la Cámara Santa era el último grito casi de la museografía en tesoros eclesiásticos, que se podía ver tan bien, pues también la frecuentaban con sus estudiantes, daban clases magistrales. Uno de los que más se fijó en todo ello, que también conocía perfectamente el tesoro, porque además había estado detrás de esas grandes exposiciones del año 29, es Manuel Gómez Moreno. O bueno, otras visitas muy interesantes. Por ejemplo, Lorca marchó fascinado de la Cámara Santa en septiembre del 32 cuando se la enseñó Víctor Evia, ¿no? Y luego pasó esto, una auténtica catástrofe, ¿no? Y ahí vemos a Gómez Moreno precisamente viendo esas labores de desescombro. Fue milagroso que esto esté aquí, y sobre todo por la intervención inmediata que hubo, ¿no? Se puso vigilancia una vez que se dio a conocer ese hecho. No hay acuerdo con respecto a la fecha, si fue el 11, si fue el 12 la explosión, por el caos que había en la ciudad. Pero se reaccionó muy rápido. Y bueno, se creyó que se había perdido también el tesoro de manera completa. Durante varias semanas se desescombró y apareció prácticamente todo, el tesoro. Y bueno, se dio cuenta de todo esto, se acordó, ya digo, poner en manos, aquí están las actas de las reuniones en las Reales Academias de la Historia del Arte, incluso se dudó si se iba a reconstruir la Cámara Santa, pero se puso en manos de Gómez Moreno una parte del tesoro, y lo llevó a Madrid para su restauración. Bueno, no me voy a entretener en esto, pero aquí están las actas, los documentos. Él explicó lo que había visto en Oviedo, los trabajos que había realizado, comisionado por el Gobierno de la República. Y bueno, en aquella época todo funcionaba de una manera más casera, y eso también lo investigué
y a veces uno alucina porque no hay alguna documentación que tendría que haber, ¿no? Eh, Esto que está en la calle, este palacete que a lo mejor conocéis, que está en la calle Fortuny de Madrid, que tiene una colección impresionante, es el Instituto Valencia de Don Juan. Allí se lleva la parte del tesoro de la Cámara Santa que el Cabildo de la Catedral entrega a Gómez Moreno para que bueno, lo restaure. Y bueno, pues en este instituto no hay documentación, no se conserva documentación alguna sobre esa intervención. Durante prácticamente medio año, porque esta institución la dirigía también Gómez Moreno, tenía allí un despacho, allí están, estamos sin control, en manos de él. Esto es curioso, ya digo, no hay documentación en el Instituto Valencia de Don Juan. Aquí tenéis un aspecto de las impresionantes colecciones que tiene el Instituto Valencia de Don Juan. Y bueno, pues pasa que, y ahora vamos ya a esta última parte de la intervención, que bueno, que se acaba en la primavera del año 35, es decir, en noviembre del 34 se le entrega el joyel, y en mayo ya estaba todo restaurado, ya estaba todo listo para volver a Oviedo, pero no volvió y esto es una de las grandes incógnitas. ¿Por qué se queda allí todo eso? El caso es que en esa época el Museo del Prado estaba dirigido por Ramón Pérez de Ayala, aunque él no estaba al mando, porque él estaba como embajador en Londres. Realmente el que dirigía era Sánchez Cantón, él estaba fuera, estaba en Londres, pero bueno, tuvo que ver con algo que pasó allí. Bueno, en aquella época el Prado también había avanzado mucho en... Por ejemplo, en cuestiones museográficas, había tenido lugar un importantísimo congreso de museografía que derivó en la acomodación que se hizo de la zona de la Rotonda, la célebre Rotonda, bueno, que se presentó como la vanguardia de la museografía de la época. Y en esa misma rotonda, en esa zona, es donde se presentó, una vez que se acabó esa restauración, parte del tesoro de la Cámara Santa que había sido entregado, no todo, insisto, solamente dos piezas que ya salieron antes a relucir, que eran muy conocidas. Pensad que en Barcelona y en Sevilla se habían visto millones de personas, que habían salido en un montón de revistas ilustradas, de prensa internacional, y que todos esos años anteriores habían sido objeto de todo tipo de estudios, de admiración, porque por fin ya no estaban metidos en esos armarios de Cerullo de la Fuente, donde el canónigo de turno o el ayudante pues los abrían a los visitantes. Ahora ya estaba todo con luz y taquígrafos, ¿no? Entonces se escogieron estas dos piezas. La arqueta de Santa Eulalia, en la explosión, como os dije antes, de la Cámara Santa, estaba en la Cámara Santa, no estaba en la capilla de Santa Eulalia. Y bueno, ahí están, y se expusieron en esa zona de la rotonda. Y el motivo de por qué se hizo esa exposición, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, aquí ves las fechas, noticias de prensa, y parte del expediente de aquella muestra que tuvo lugar muy pocos días, que fue bastante visitada, y se cobró una entrada porque el objeto de esa pequeña exposición era recaudar fondos para la Universidad de Oviedo, que había sido, como sabéis, quemada en la Revolución de Octubre, en los sucesos revolucionarios, ¿no? Era para recomponer, fijaros, ¿no? Un daño por el otro. También es interesante cómo se entrecruza la historia de ambos lugares, ¿no? Aquí tenemos, bueno, hoy el Arca Santa está en un estado increíble. Sabéis que ha sufrido una intervención fantástica a cargo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el IPC. Y bueno, pues la han desmontado completamente, porque lo que hizo Gómez Moreno, de lo que tampoco hay mucha información, porque no hay papeles en el Instituto Valenciano de Don Juan, ya voy acabando, es que, bueno, se había quedado, sabéis, desmontada totalmente, se había caído las chapas de plata, también esos palos que se entrecruzan en ese montaje. Es muy curioso el montaje que tiene interno. Pues lo que hizo fue recomponerlo, no es que no fue una intervención a profundidad. Pero después, ya digo, lo que ha hecho el IPC, ahí está muy documentado y publicado. Bueno, aquí tenéis, estaba bastante en precario, el Arca Santa, hoy está muy bien, en un estado fantástico, ¿no? Estas fotografías fueron tomadas en esa estancia madrileña que al final se prolongó más de la cuenta, porque después de aquella exposición lo lógico es que hubiera vuelto todo a Oviedo. Y no sabemos el motivo, no hay documentación que lo aclare, pero seguramente debió ser una petición de Gómez Moreno. A ver, tenemos que tener claro que el tesoro
corrió un peligro enorme de haberse desvinculado de Oviedo. Porque no solo estaba eso, estaban pues otras piezas de las que no hay fotografías ni exposición en el Instituto Valencia de Don Juan. Y bueno, pensad que el Museo Arqueológico Nacional tiene piezas de San Isidro de León. Bueno, había un verdadero peligro bueno, de reforzar la colección de otras instituciones madrileñas, porque la Cámara Santa había volado por los aires, estaba todo aquello como estaba apuntalado lo que quedaba en pie. Bueno, entonces quizá pues no vieron que fuese propicio el momento y bueno, pues se quedó allí como en depósito, pero de una manera un poco informal, bastante informal. Y lo que pasó en esos tiempos, pues es que seguramente querían hacer también reproducciones para el Museo de Reproducciones Artísticas, que sabemos que se hizo, y empezó a pasar de un lado a otro de Madrid, y estas fotos debieron de ser tomadas en el Museo Arqueológico Nacional. Esta es la foto que veíamos antes. Bueno, y bueno, aquí tenéis lo que os comentaba de la Asociación de Amigos, de Antiguos Alumnos, perdón, de la Universidad de Oviedo, que fue la que recaudó todo ese dinero. Aquí están las pesetas que se recaudaron de las entradas para la ayuda en la recomposición del centro y sobre todo de su colección bibliográfica. Esta es la biblioteca que se quema en 1934 y esa asociación precisamente de antiguos alumnos compra la de Roque Pidal, recordad, la biblioteca privada más importante de España y que va a ser el origen para refundar la nuestra, ¿no? Aquí tenemos un retrato de Pérez de Ayala y bueno, el incendio de la universidad y toda una serie de personajes alrededor, como Ramón Pérez de Ayala, quien vemos ahí retratado por Zuloaga, y a la derecha arriba un personaje que no quiero olvidar porque estoy trabajando sobre él, que es el catedrático Serrano. Catedrático Serrano estuvo detrás de tanto de la recomposición de la Universidad de Oviedo como muy pendiente del tesoro de la Cámara Santa cuando había que estarlo. Había que estarlo. Bueno, de hecho, estalla la guerra civil y todo ello está en Madrid, y se pierde incluso la noción de dónde está. Probablemente el tesoro estuvo en el Museo Arqueológico Nacional. Digo probablemente porque no hay documentación en el archivo del Museo Arqueológico que lo corrobore, ni gráfica ni expedientes que lo aseguren. Pero allí estuvo, allí se hicieron las reproducciones como esta que está ahora mismo almacenada, una de las reproducciones que se hicieron del Arca Santa para el Museo de Reproducciones Artísticas. Aquí de esto sí hay documentación. Y bueno, sabéis que ahora en Valladolid se ha inaugurado una sección hace unos años bueno, son los fondos del Museo Antiguo del Museo de Reproducciones Artísticas. Solo se ha expuesto la parte de antiguo, pero la de medieval esperemos que algún día se restaure y se pueda exponer allí en el Museo Nacional de Escultura, en esa sección de la Casa del Sol, ¿no? Y seguramente se exponga esa reproducción del Arca Santa. En aquellos años tan convulsos de la Guerra Civil, sabéis que la Junta del Tesoro Artístico hizo una gran labor de reordenación, de salvaguardia de las colecciones, no solo de Madrid, sino de otros sitios de España, y nuestro tesoro que estaba allí pues en algún momento se movió por algunos de esos depósitos. Esta es la iglesia de San Francisco el Grande, que funcionó como uno de los depósitos. El Museo Arqueológico Nacional fue otro, y hubo algunos más, ¿no? Aquí tenéis el aspecto del Museo del Prado en aquellos años, terrible. Y aquí tenéis alguno de esos almacenes, en este caso el Museo Arqueológico Nacional. En ninguna de las fotos que he visto hasta ahora se ve empaquetada, por ejemplo, el Arca Santa, ¿no? Tampoco, esto es seguro, no estuvo en el lote de obras, el famoso inventario de obras de arte que se fueron a la Sociedad de Naciones, pasando primero por Cataluña. Ahí no estaba en ese listado, ¿no? Aquí tenéis en algunos documentos que hemos podido revisar por si acaso los depósitos de obras de arte. Y dice ahí Palacio, Bibliotecas y Museos, la sede del Museo Arqueológico Nacional y de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Dice Museo Arqueológico, dice orfebrería, vidrios, marfiles, es lógico que estuviera ahí, por el tipo de objetos de los que estamos hablando. No tenía ningún sentido que estuviera, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco el Grande, ¿no? También el Museo del Prado fue depósito en aquellos tiempos. No lo descartemos. La iglesia de Santa Bárbara, por algo que voy a decir ahora, también fue depósito. Estos son algunos de esos depósitos por los que pudo pasar en algún momento parte de nuestro tesoro, ¿no? Aquí tenemos una referencia que he encontrado
respecto a esos trabajos de la Junta Central del Tesoro Artístico. Dice, el 12 de abril, de que fueran preparados para su envío a Barcelona otros nuevos 20 cuadros del Prado, la Verónica, del Greco, de María Luisa Los Cortales, una tabla de Alejo Fernández y la rodela de Carlos V del Museo de la Marina. Y dice, el Arca Santa de Oviedo y la otra arqueta más pequeña en el Museo del Prado. ¿Mm? O sea que en algún momento también, sabéis que se habían presentado en el año 35, pudieron quedar esas dos piezas, las otras están en el Museo Arqueológico, no lo sabemos, ¿eh? Pero hubo una intención clara de llevar a Barcelona al menos esas dos piezas, Arca Santa y Arqueta de Santa Eulalia. Sabemos que no llegaron a Barcelona, eso está claro, ¿eh? Pero que hubo esa intención. ¿Eh? Aquí tenemos la iglesia de Santa Bárbara, esa iglesia que no está lejos de la Castellana y que también fue depósito, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, el tesoro estuvo durante años fuera de control en distintos lugares de Madrid. No están aclaradas ni las fechas, pero está implicado el Museo del Prado, es decir, como espacio, el Museo Arqueológico Nacional y quizá algún otro lugar que se nos escapa de estos que estoy mencionando. Luego, después de que acaba la guerra, aquí había acabado en el 37, en octubre del 37, pero en Madrid no acaba hasta el 39, de repente se da cuenta de que aparecen, ese tesoro aparece, aparece en Madrid, se informa al Cabildo y se moviliza el Cabildo cuando ya se daba todo por perdido, no sabemos qué había pasado, no sabían si había salido de España, no sabían absolutamente nada, ¿no? Y antes de que volviera a Oviedo, ya se estaba reclamando, se dice, en este caso, en el marco de esas ceremonias del día del desfile de la Victoria, que quieren utilizarlo en ese ceremonial del nuevo régimen, en esa iglesia que, por cierto, había sido también depósito de obras de arte durante la Guerra Civil, ¿no? Es entonces cuando el Arca Santa, ya digo, forma parte de ese ritual, ¿no? Y bueno, se utilizó junto con otras piezas como el Cristo de Lepanto y está documentada su presencia. Entre tanto, en esos años, en la Catedral de Oviedo, que había sufrido unos inviernos muy largos, los primeros trabajos de apuntalamiento de la Cámara Santa, bueno, todo eso pues había quedado parado durante muchísimo tiempo, la reconstrucción no llegaba, estalló la Guerra Civil y estuvo todo en un peligro real enorme. Se habían escondido parte por ejemplo, el apostolado que estaba clasificado sus fragmentos, se escondió en este tiempo. Y bueno, pues por fin llegaron esos trabajos de reconstrucción entre el 38 y el 39, ya estaba todo empezando a armarse ese puzzle. Y bueno, luego quedarían larguísimos años de reconstrucciones para la catedral, ¿no? En ese mismo periodo, por fin, el 12 de junio del 39, cuando la Cámara Santa ya estaba reconstruyéndose, ya estaba la cripta cerrada en aquel momento y estaban en la parte alta, el 12 de junio del año 39 se recogen las piezas en el Museo del Prado. Bueno, aquí tenemos otra imagen de cómo estaban las cosas en Oviedo. En ese Museo del Prado se conserva simplemente este documento. En el día de la fecha y en nombre del excelentísimo Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de San Salvador de Oviedo y del Patronato de Reconstrucción de la misma catedral, he recogido para trasladarla a Oviedo la plataforma del Arca Santa de la Cámara Santa del mencionado. Realmente no solamente se recogió eso, se recogió todo el conjunto de piezas. De hecho, llegaron en un camión y se sabe el día exactamente. Y en ese camión también iba José Cuesta. El que firma es el catedrático Serrano, que era el jurista y que, bueno, estaba pendiente de todos esos detalles. Ahí le vemos en esa foto en el centro de la imagen al fondo, ¿no? Bueno, o sea que aquí hubo gente que hizo, a veces nos perdemos solamente pensando en los daños, en las catástrofes que ocurren. Es muy importante que haya gente muy bien informada, muy pendiente de las cosas para que no se quede todo por el camino, ¿no? Tanto para apuntalar en su momento la Cámara Santa, para asegurar ese apostolado que se quedó en pie, para guardar los otros fragmentos, clasificarlos, para volver a ponerlo en su sitio. Y luego, pues hubo momentos, claro, que cuando estuvo en manos de Gómez Moreno, aquello se perdió de vista.
se presenta en el Prado y a partir de ahí podía haber vuelto perfectamente a Asturias, y luego en la guerra, ya digo, podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Aquí tenemos los documentos de la Asociación de Antiguos Amigos, perdón, Antiguos Alumnos de la Universidad de Oviedo y la llegada del Arca Santa, que se metió desde luego en un sitio muy seguro, porque todavía quedaba mucho para hasta septiembre del año 42 no se reinauguró la Cámara Santa. Y ahí tenemos estas fotos maravillosas. Aquí tenemos todo el ceremonial de consagración del año 42, cuando por fin se presentaron en su sitio. Ahí veis la foto sin reja, sin muebles, sin nada, del tesoro, parte del tesoro, ahí para ese septiembre del año 42, pero todavía faltaba por fabricar los famosos armarios que todos vimos durante años en el fondo de la Cámara Santa, que hoy están guardados en otra parte, y también las vitrinas, la reja esa que se colocó después, o sea que todavía hubo trabajos que continuaron durante esos años 40. ¿No? Estas fotos son muy elocuentes y nos permiten ver que ha habido enormes cambios continuamente en la disposición de las piezas y del joyel y que hoy lo tenemos ahí a pesar de todos esos enormes daños. Ahí lo tenemos con esa luz, con esa nueva museografía. Este es el último montaje. Yo señalaría dos grandes montajes, ¿no? El de los primeros años 30, con aquellas vitrinas giratorias y con luz eléctrica y ese despliegue espectacular, y este otro, ¿no? Este otro, donde vemos que, por supuesto, ahora el Santo Sudario ha cobrado una relevancia máxima, ¿no? Bueno, pues nada, con esto yo creo que vamos a cerrar ya la charla. Ya, sí, más o menos una hora. Damos pie a alguna pregunta o comentario, alguna aclaración. Abrimos un turno de preguntas. ¿Algún comentario que...? Consulta, Sí, 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 sí. tengo curiosidad por la caja de las ágatas. En este periodo hay constancia documental de por dónde estuvo. O sea, la caja de las ágatas, dices cuando se entrega a Gómez Moreno no se le entregan ni la caja de las ágatas ni las cruces. Eso se queda aquí. Se queda aquí. Sí, sí. Sufrió algunos daños la caja de las ágatas, pero no tan exagerados, ¿eh? Y esas no se le entregan. De hecho, luego durante la guerra civil sabemos que estuvieron en cajas fuertes, en varias cajas fuertes, e incluso se sacan a la caja fuerte de la banca Trelles de Luarca en un periodo. Pero esas no se le entregan. Se le entregan los dípticos, se le entregan algunas otras, esas arquetas que veis ahí al fondo, la de San Eulogio, Leocricia, San Vicente, etcétera, porque bueno, quedarían achatadas, La intervención de Gómez Moreno no la podemos ni precisar. Es que además, cuando se restauró el Arca Santa, tampoco el IPC pudo acceder a la documentación que hubiera sido muy valioso. Yo estuve en una conferencia todavía aquí en Oviedo y las restauradoras lo comentaron, ¿no? La documentación de Gómez Moreno no está en el Instituto Valenciano Don Juan ni en otros sitios de Madrid, ¿eh? O sea, está en Granada. Bueno, pues sería clave para entender muchas cosas de las que pasaron en ese periodo, ¿no? Pero bueno, no es fácil acceder a eso. Pues aquí hay una laguna Mm, documental respecto a mm. las cruces, no hay. No las cruces, o sea, con lo respecto, también hay vacíos ahí. También hay vacíos ahí. Yo además llevo un recorrido, debo tener como 8.000 documentos ya, y muchísimas preguntas hechas, pero a ver, es claro bueno, que se esconderían y que no hay información muy precisa, y esto no está en las actas ni en la documentación de la catedral. Es decir, en el momento exacto en que se llevaron al Luarca tampoco se conoce, ni la vuelta. También estaba el Banco de España ahí, que sabemos que pudieron estar, pero yo estoy en contacto con el archivo del Banco de España muchas veces y allí no consta tampoco. Pero sí, está claro que se utilizaron las cajas fuertes en algunos momentos del Banco de España para custodiar algunas de las piezas durante todo este proceso que he relatado. Y bueno, pues ahí estuvieron las fuerzas vivas de la ciudad muy atentas al tesoro. Es cierto bueno, bueno, que estuvieron muy escondidas. Luego, cuando ya volvió el tesoro, por ejemplo, sí que se presentó, por ejemplo, el Arca Santa y las cruces, por ejemplo, la Cruz de la Victoria se utilizaron en rituales del régimen, por ejemplo, en la Capilla del Rey Castro. En la Capilla del Rey Castro sí que estuvo el Arca Santa en determinadas ocasiones, en ceremoniales,
hay algunas pruebas documentales, y bueno, luego se escondería muy bien, ¿eh? Pero hay mucho vacío en la parte de Gómez Moreno. La parte de Gómez Moreno, sobre todo, porque no volvió. Y bueno, es claro que el Museo Arqueológico Nacional, al que él estaba muy vinculado, ahí estuvieron esas piezas durante un tiempo, pero tampoco consta la entrega. A ver, ¿cuándo entrega exactamente desde el Instituto Valenciano de Don Juan? No les consta tampoco en el archivo del Museo Arqueológico, ¿no? O sea que hay vacíos, sí. En algún momento se ha hablado de la posibilidad de que se pudiesen esconder en el Naranjo. Yo he escuchado Yo eso nunca lo oí, una ¿no? leyenda, porque No, vamos, no he creo. encontrado. Yo creo más insisto, sobre todo en tiempos, a ver, y en la guerra civil, con lo que se había quedado, no con lo que estaba en Madrid perdido y deslocalizado, por ejemplo, incluso sabemos que se escondieron los fragmentos del apostolado. Esto sí que lo encontré yo no hace tanto tiempo. Se sacaron con cierta ayuda y en un sitio que no sabemos todavía cuál es. O sea, que hubo gente ahí, Víctor Evia también tuvo un papel clave en cuanto a la protección del patrimonio. Y ya digo, Gómez Moreno hizo una gran labor, desde luego, de recuperación, también de esa entrega de exposición, pero no, esa documentación, ya digo, pues podría probar muchas cosas. No sé si hay manuscritos de él, no lo sé, o si se conservan, pero está claro que la documentación está en una fundación en Granada, ¿no? La primera datación de lo que supone todo lo que es el tesoro, porque me dices... ¿Cómo la primera datación? Espera, mira, la cámara dices, es del siglo IX, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Cuál es el primer registro escrito en el que existe el cómputo total de todo el inventarios tal cuales medievales no hay referencias a piezas que está claro que son las que son, pero no son como, porque hay inventarios de la catedral que son mucho más tardíos. Es decir, se sabe que está ahí el tesoro. ¿Desde cuándo está la Cruz de la Cruz de los Ángeles? Es del 808. Y seguramente algunos otros defienden que la Cámara Santa es de finales del siglo IX, es decir, que pueda ser posterior. A ver, la Cruz de los Ángeles ya digo, es el símbolo de la catedral. Ahora se vuelve a utilizar además en la liturgia de la catedral. De hecho, se vuelve a llevar al altar mayor. Tuvo que haber otras sacristías, por supuesto, medievales, donde posiblemente se guardara parte de ese tesoro. Pero seguramente en una época muy temprana que no podemos precisar, se empieza a guardar allí el tesoro, se empieza a conformar, ya digo, todo ese tesoro, pero es que no hay un inventario tal cual. Sí que hay referencias, por ejemplo, a que los claveros suben al lugar, esto, por ejemplo, Eduardo Carrero y otros investigadores lo dejan, o sea, sí que estaban allí, se custodiaba, se vigilaba, se atendían las velas, todas esas cuestiones, era un lugar de culto y estaban allí, pero no se hacía un inventario como luego se hizo, por ejemplo, esto Yayoi Kawamura trabajó mucho con los inventarios de bienes de la catedral, por ejemplo, de la edad moderna y contemporánea, pero lo que había ahí dentro, por ejemplo, hay piezas que mucha gente piensa que están asociadas por su antigüedad a la Cámara Santa. Por ejemplo, el díptico de Apión, que es el más valioso, bueno, los tres son, pero es que, bueno, hay pocos en el mundo como ese, el bizantino. Ese díptico no está asociado a la Cámara Santa, aunque en momentos de la edad contemporánea, yo lo he visto incluso allí cuando era pequeño, en los armarios de Pidal, ese siempre estuvo ligado a la liturgia de la catedral y de hecho lo redescubren en el siglo XIX en una de las sacristías, la sacristía alta. Y bueno, pues porque se utilizaba bueno, para las hojas estas donde ponían el ritual anual, o sea, para que os deis cuenta de que, bueno, que no todo lo que es antiguo, etcétera, está ligado al... Lo que está claro es que los relicarios, esos relicarios son de la edad moderna, esos que veis ahí al fondo. Tuvo que haber otros anteriores, y bueno, no hay un inventario como el que quisiéramos tener antiguo y que nos pusieran unas fechas y en un contexto cronológico, seguramente muy temprano. la exclusión, en la tentación, se consigue recuperar todo A la mayor parte, sí, prácticamente, sí. No se pierde ninguna pieza señera, no. Hay algunos relicarios pequeñitos que sí se dice que pues de algunas de las reliquias que había dentro de otras cajas, pero la mayoría se encuentra, se desescombra. A ver, se hizo muy bien todo lo que se hizo ahí, es decir, se desescombró con un mimo extraordinario, se daba todo por perdido,
fue casi milagroso y poco a poco fueron apareciendo pues algunas piezas abombadas, otras desmontadas como el Arca Santa, las cruces con sus daños, pero no tantos como los que luego sufrirían después, el Arca Santa con algunas ágatas también rotas también por la explosión, pero sí, fue apareciendo todo, igual que se clasificó todo lo demás de fábrica, de arcos, de los restos del apostolado, y luego se montó el puzzle. Pero sí, ahí se trabajó muy bien, extraordinariamente bien, se reaccionó muy rápido y bueno, la situación era absolutamente catastrófica, absolutamente catastrófica. Gracias. Por el medio hubo alguna otra exposición, incluso en Madrid, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Es decir, que durante algo que no se movió durante siglos y siglos, que seguramente ya desde la algunas piezas desde la Alta Edad Media, pero desde luego en la plena Edad Media ya estaba todo ahí, o sea, esas piezas. Pues ya digo, en muy poco tiempo, yo creo que por presiones, tuvieron que hacer esos préstamos con el riesgo que también ello suponía a Barcelona y Sevilla. Prácticamente durante un año estuvo todo ahí fuera. E incluso luego hubo otra exposición en Madrid por el medio, de la que luego hablaremos en otra ocasión de manera monográfica. Y luego, ya digo, está todo el tema vamos a decir que es un lustro. Desde el 34 hasta el 39, prácticamente un lustro. Aquello fue absolutamente el descontrol. No, pero lo que pasó, ya, pero si hubiera vuelto en el 35, a lo mejor se hubiera podido guardar, igual que se guardó durante la Guerra de la Independencia, pero eso fue... Por suerte bueno, se perdió. Ya. Apareció, afloró. Seguramente estaba, yo creo que seguramente estaba en el Museo Arqueológico Nacional, por lo menos una parte, porque ahí estaba la orfebrería y la herboraria. Seguramente estaba allí, pero a día de hoy no hemos encontrado nadie una fotografía en la que se viera aunque sea una esquinita de la Arca Santa. Y en el listado, por ejemplo, el inventario que tiene en el Museo Arqueológico Nacional, cuando dices que crees que estaba ahí, ¿había el estado exacto de otras piezas de otros sitios o simplemente generalizaron porque No. A ver, no, a ver, aunque la Junta Central del Tesoro Artístico sí que, bueno, tenía un ejército de muchas de ellas mujeres, ¿no? Muy profesionales ahí, que trabajaron muy bien, no aparece, claro, luego ya a la hora de guardar, yo no he visto, ya digo, con precisión, lo que hay es fotografías parciales de las salas, lo que hubiera en cada sitio. Es que hubo un momento que guardar todo eso, además ya visteis que eran varios depósitos. No es como cuando se sacó de España lo del Prado, que sí que hay una documentación más precisa, ¿no? Ojalá hubiera esto de una pero la verdad que luego las dos juntas, tanto la de la República como la siguiente, hubo un traspaso ahí de poderes, hubo un acuerdo que fue determinante, ¿no? Para entregar todo y bueno, que no se perdiera ni quedara por ahí en otro país o que se destruyera, ¿no? Sí, no, desde luego. No, pero el trabajo... No, y estoy muy metido... No, pero esto, mira, la verdad que estoy viendo todo tipo de fuentes. Por ejemplo, esto también voló, esta puerta de piedra que está ahí, y también se pudo recomponer, ¿no? Ahí hubo gente absolutamente, y esta gente, ya digo, que estoy trabajando sobre ello, Serrano, Víctor Evia, Gómez Moreno también, Ferrante, el arquitecto de la República, fueron absolutamente, vamos, colaboradores, ¿no? Pero donde hay más oscuridad, y esto también lo quiero dejar claro, es con la parte de Gómez Moreno. Ojalá, no, lo digo porque hay que reivindicar. Me ha quedado claro. No, lo que hay que hacer es reivindicar. Soy muy profano en esto, pero eso me ha quedado claro. Que esa documentación llegue bueno, pues no se pueda conocer, que esté digitalizada, aunque no esté en propiedad, y que llegue a todos los investigadores. Podría estar en función de descendientes de que... No, está en una fundación, sí. Claro. Dices que esa documentación puede estar en Granada. No, está. ¿Qué problema hay para...? Pues eso es lo que digo yo. ¿Cuál es el problema? No, pero a ver, yo soy un modesto investigador, pero si no tuvo acceso al Instituto de Patrimonio Cultural Español para hacer, claro, es lo ideal, ¿no? También nos faltan otras cosas, por ejemplo, si buscáis en la Real Academia de la Historia el diccionario biográfico de España, ¿no? Donde están todas esas biografías de personajes españoles, entráis en la entrada de Víctor Evia.
pues una de las fuentes que todavía tampoco ha accedido a ningún investigador es su cuaderno de trabajo, donde hay dibujos, fotografías y materiales, todo eso está en manos de la familia de Víctor Hevia y eso sería ideal. No se ha consultado, solo lo ha consultado la familia. No, no lo sé, de momento no lo sé, pero que hay dos personas clave. Gómez Moreno, bueno, hay más, y Víctor Hevia. Y ahí, claro, el diccionario, o sea, en ese diccionario aparece, ya digo, además con un nombre y todo y un título, hay dibujos, hay fotografías, hay anotaciones. Pues, por ejemplo, para la restauración de la última que se hizo de la Cámara Santa y del Apostolado, pues esa fuente no se pudo consultar. Pero ojalá algún día por lo menos es que haya una digitalización, no falta tener la propiedad, una digitalización de todos sus materiales y que se puedan usar, porque claro, sabemos las decisiones que fueron tomando, todos estos personajes tomaron decisiones que afectaron a esos bienes patrimoniales, ¿no? Y bueno, pues desde luego la pieza clave está en los que realmente intervinieron allí durante años directamente, ¿no? Y bueno, pues hay muchas lagunas, claro. Bueno, Muchas gracias. gracias.